habíamos dicho que, este punto que pertenecía tanto a este cono y a este cono, cuando lo considero perteneciente a este cono, como es el vértice, su velocidad vale 0, y si lo considero perteneciente a este cono, tiene una velocidad. No importa cuál sea la velocidad. Lo que me importa es que hay diferencia de velocidades en el mismo punto, lo cual significa que este cono y este cono están transmitiendo con deslizamiento, no con rodadura pura. Entonces, por algo es que cuando planteamos nuestro análisis geométrico, definimos al sistema como aquel que estaba conformado por dos conos, donde los vértices de ambos conos, ¿sí?, eran dos puntos que coexisten, y no en un punto cualquiera, sino en aquel punto donde los ejes se cortan. Por lo tanto, esto establece la condición mínima para que se cumpla que un par de conos de fricción transmitan con la condición de rodadura pura y relación de transmisión constante, y es que los vértices de ambos conos, se encuentren en el punto donde los ejes de los conos se cortan. Bien, esta es la condición indispensable para que se cumpla la condición de transmisión entre los dos conos, deseada. ¿Ah? Esto siempre es pregunta de parcial, pregunta de final. Si hiciéramos algún cuestionario más, que no sé, posiblemente no, sería pregunta también, así que ténganlo claro a este tema. La otra forma de decirlo a lo mismo es que los ejes de los conos y la generatriz de los conos, que es esta línea, se corten en el mismo punto. Entonces, fíjense, los dos ejes y la generatriz se cortan en el mismo punto. O los vértices de ambos conos coinciden con el punto donde se cortan los dos ejes. Dicho de una manera o de otra, es exactamente lo mismo. Si ustedes hacen una pequeña similitud con el caso de ruedas de fricción, por eso ponía hincapié, las ruedas de fricción tenemos que los ejes de los dos conos y la generatriz de los conos, ¿sí?, de los cilindros, perdón, que son las ruedas de fricción, son líneas paralelas entre sí. Los tres son líneas paralelas. ¿Y dónde se cortan tres líneas que son paralelas? En el infinito, formando ese punto D, pero que en el caso de las ruedas de fricción, ese punto D, ¿dónde se va a encontrar? En el infinito. ¿Sí? En cambio, para el caso de los conos, va a estar en el finito, o sea, va a estar, perdón, disculpen, en un punto cercano a nosotros, que es justamente el vértice de los conos. ¿Sí? Es para presentarles una similitud entre ambos, o sea, está sucediendo lo mismo, sean ruedas de fricción o sean conos, está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. De la misma manera que hemos diseñado un par de sistemas, un par de conos de fricción, podemos diseñar un par de ruedas de fricción, disculpen. También podemos definir un par de conos de fricción. Lo que tenemos que tener claro como diseñadores, en este caso, que tengamos que diseñar un sistema tal como este, que nos obligue a transmitir entre dos ejes que no sean paralelos,
pero que sí sean coplanares, y que formen un determinado ángulo, en este caso un ángulo phi, ¿sí? Un ángulo phi cualquiera. ¿Cuáles van a ser los parámetros que el diseñador, el ingeniero que va a diseñar este sistema, va a tener de partida, básicamente para poder diseñar este sistema? Normalmente, la búsqueda es lograr una determinada relación de transmisión entre los dos ejes. O sea que normalmente ustedes van a contar con la velocidad con que gira el cono 2 y la velocidad con que gira el cono 3, como en el caso de la rueda de fricción. O sea, una de las condiciones que les va a plantear el problema es la relación de transmisión, y esta va a ser conocida, ¿sí? ¿Y cuál es la otra? Es muy sencillo en este caso, el otro parámetro de diseño. Y va a ser el ángulo entre los ejes, porque en este caso ustedes van a tener la necesidad de transmitir entre dos ejes que forman un determinado ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser el otro parámetro de diseño? Y va a ser el ángulo phi, el ángulo que hay entre los ejes. Entonces, ¿qué les va a quedar como incógnitas a determinar en este diseño? Y los ángulos beta y tita de los conos correspondientes. ¿Ah? Entonces, pongo hincapié en esto porque básicamente de eso se trata el diseño cinemático. No estamos hablando de diseño dinámico, porque si no tendríamos que hacer intervenir fuerzas. Acá básicamente el diseño es cinemático y tiene que ver con el juego de velocidades y de medidas que van a tener las piezas que van a cumplir con una determinada relación de transmisión. ¿Está bien? Entonces, como aquí dice la placa, los parámetros de diseño con los que va a contar el diseñador son la velocidad angular y el ángulo entre ejes. En el caso de ruedas de fricción era velocidades angulares, pero acá era distancia entre ejes, ¿no? Bien, lo mismo vamos a plantear las ecuaciones que tienen que ver con la relación de transmisión, que en este caso, si bien no está escrita acá, disculpen, pero sería ¿qué cosa? Que la velocidad angular omega 2 es a la velocidad angular omega 3, como el segmento PC es al segmento PB, que sería, esta ecuación, ¿sí? Entonces, yo voy a contar con esta ecuación, donde esto va a ser conocido por mí, ¿sí? Pero los segmentos, estos no los voy a conocer. Y por otro lado, la geometría me da una relación entre el ángulo entre los ejes y los ángulos de cada cono. Entonces, en el caso de que los ejes sean, que los conos sean exteriores, la relación va a ser que el ángulo beta más el ángulo tita sea igual a phi. O sea, la suma de los dos ángulos de los conos es igual al ángulo entre los ejes. ¿Ah? Entonces, con esta ecuación y con la ecuación de la relación de transmisión, ¿sí? La teníamos antes, sería esta, son las dos ecuaciones que me van a permitir, el sistema de dos ecuaciones que me van a permitir resolver. Entonces, ¿qué haré? Y de acá, esto es dato para mí, estos son mis dos incógnitas, por lo tanto, despejaré a beta en función de phi y de tita. Entonces, de esa manera, elimino una de mis incógnitas y la voy a reemplazar en la ecuación de la relación de transmisión. Pero esta relación de transmisión está dada por relación de las velocidades angulares en relación de los segmentos estos. Como yo no los conozco,
vamos a ponerlo en función de, vamos a hacer uso de la trigonometría correspondiente, porque esto es un triángulo rectángulo, y este también es un triángulo rectángulo. Entonces, de esos triángulos, nosotros vamos a expresar básicamente que el seno de beta, el seno de este ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, va a ser PB, ¿sí?, sobre DP, que es lo que tenemos escrito acá. Y para el otro triángulo, para el otro cono, vamos a hacer lo mismo. El seno de θ va a ser igual al cateto opuesto, que es PC, sobre la hipotenusa, que es la misma hipotenusa, que va a ser PD. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una relación entre este seno de beta y este seno de θ, seno de beta sobre seno de θ, y por la ley de la herradura va a quedar, ¿no es cierto?, esta relación que tenemos acá, que no la vamos a nombrar. Directamente vemos que P sub D y P sub D desaparecen, que es la hipotenusa, que es la misma, y entonces nos queda la relación PB sobre PC, que es la relación de los catetos, o sea, de los radios que se ponen en juego. Y que en este caso va a ser omega 3 sobre omega 2, ¿sí? Entonces, la relación de transmisión va a estar dada en función de los senos de los ángulos de ambos conos. Es decir, que la relación de transmisión omega 3, o sea, de la relación de las velocidades angulares, está en función de los senos de los ángulos de los dos conos. Por otro lado, como yo les dije, de esta ecuación vamos a despejar uno de los ángulos, en este caso beta, en función de phi, que es conocido, y de θ, que es el otro ángulo que no conozco. ¿Qué estoy haciendo? Eliminando uno de los dos y reemplazando la ecuación que hemos encontrado de omega 3 sobre omega 2 igual al seno de beta sobre el seno de θ. ¿Ah? Bien. Acá es pura cuestión trigonométrica, en la cual estamos aplicando esta relación, es una relación de identidad, en el que el seno el seno de la diferencia de dos ángulos es igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Ah? Es lo que tenemos que aprender, nada más, pero que el seno de phi por el coseno de θ menos el coseno de phi por el seno de θ. ¿Sí? Si eso lo reemplazamos en la ecuación, vamos a tener esto, y finalmente vamos a hacer otro artificio matemático, que es dividir a esta expresión, a toda, por coseno de θ. ¿Ah? Coseno de θ. Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá se va a eliminar, me va a quedar seno de phi, acá seno de θ sobre coseno de θ va a ser tangente de θ, y lo mismo va a pasar con esto. ¿Ah? Y después vamos a hacer otros pasajes de términos, finalmente, para llegar a que esta tangente de θ va a ser igual al seno de θ ¿sobre quién? La relación de transmisión, omega 3 sobre omega 2, por el coseno de phi. Como ustedes verán, si ahora yo digo que θ es el arco cuya tangente vale esto, vamos a obtener el valor de θ. Una vez que conozco θ, y me vengo a esta ecuación y voy a conocer beta. O a esta ecuación, perdón. Básicamente. Entonces, hemos encontrado uno de los ángulos correspondientes a uno de los conos en función de quién y de nuestros parámetros de diseño, que son el ángulo entre los ejes y la relación de transmisión. ¿Sí? Para el caso de ruedas interiores va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que pasaba para ruedas interiores. En este caso, conos interiores. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Y que la ecuación, básicamente, fíjense, son prácticamente iguales. La única diferencia es que hay un signo menos. En este caso va a haber un signo menos, en el caso que sean interiores, y en este caso era el signo más. ¿De dónde surge eso? Y de la
de la ecuación que tiene que ver con la geometría del sistema, en el cual, para el caso de ruedas exteriores, como hemos visto, φ, el ángulo entre ejes, es la suma de los dos ángulos de ambos conos. En cambio, cuando el cono es interior, cuando los conos son interiores, vamos a tener que el ángulo entre los ejes, ¿sí?, va a ser la diferencia de los ángulos de los conos. ¿Por qué? Fíjense que este cono externo, que es como una campana, ¿sí?, que aquí tendría que estar marcada así como un corte, básicamente, tenemos la campana externa y el cono interno, ¿sí?, que sería este naranja que está acá. Fíjense que los ejes del cono 3 y del cono 2, ¿sí?, se cortan en un punto. Y si ustedes proyectan, esta sería la generatriz de ambos conos. Fíjense, si la proyectan, pasa por el mismo punto, ¿sí? El vértice de este cono, si ustedes proyectan esta línea, y va a pasar por el mismo punto D. Por lo tanto, si usted, y la otra es, esta va a ser los correspondientes al cono exterior. Si ustedes proyectan esta línea tiene que darme el vértice del cono 2 en el mismo punto D. O sea que, perdón, para estos par de conos internos se está cumpliendo lo mismo que para estos conos externos, que los vértices de los conos D, que es el punto D, se encuentra donde se cortan los dos ejes. ¿Ah? Pasa exactamente lo mismo acá. Entonces, acuérdense, posibles preguntas. ¿Qué se debe cumplir para que un par de conos, ya sea exteriores o interiores, puedan transmitir con relación de transmisión constante y rodadura pura? Y bueno, ya saben, que los dos conos tengan sus vértices coincidentes y en el punto donde se cortan ambos ejes. ¿Ah? Después, otra pregunta, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son los parámetros de diseño en el caso de tener un par de conos de fricción? Y bueno, las condiciones, los parámetros de diseño son la velocidad angular y el ángulo entre ejes. ¿Cuáles son las ecuaciones de partida para llegar a la ecuación final? Y básicamente, la que me da la relación entre los ángulos de los ejes y de los conos, y la relación de transmisión, que en este caso es la relación que hay entre las velocidades angulares y los senos de ambos conos. ¿Ah? Lo mismo para el caso de ruedas de fricción. ¿Ah? Bien. Perfecto. Ya hemos visto lo que son los conos. Los conos son muy importantes, vamos a decir algo antes. Ya sean los conos o ya sean las ruedas de fricción, ¿sí? Son muy importantes como sistemas mecánicos, porque existe la transmisión a través de estas piezas, ¿sí? Y como ya vamos a ver, es la manera más fácil de transmitir, pero son una parte muy importante dentro de lo que sería el cálculo cinemático de los engranajes, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque estas líneas, que son las ruedas de fricción, estas circunferencias, ya vamos a ver que en el caso de los engranajes van a llamarse circunferencias primitivas. Y el cálculo cinemático de un par de engranajes se hace de la misma forma que se hacen
el cálculo de las ruedas de fricción en función de quiénes, de sus circunferencias primitivas. ¿Está bien? Esto es el caso, cuando hablo de ruedas de fricción, su equivalencia en engranajes serían los engranajes cilíndricos. ¿Ah? Pero además de engranajes cilíndricos, también existen los engranajes cónicos. ¿Sí? O sea, yo puedo transmitir entre dos ejes a través de engranajes cónicos. Que estos engranajes van a tener como conos primitivos, ¿sí? Justamente estos conos, estas superficies cónicas, básicamente. Y el cálculo, el diseño cinemático de un par de engranajes cónicos se hace de la misma manera. Estoy hablando, por favor no vayan a confundir, estoy hablando de cinemático, no de dinámico. Cuando hablamos de dinámico estamos haciendo intervenir fuerza. Acá lo único que estamos haciendo intervenir son velocidades y la geometría del sistema, básicamente. Entonces, por eso es importante tener la relación entre conos o ruedas de fricción y su equivalente en engranajes, básicamente. Bueno, vamos a los engranajes. Los engranajes son piezas mecánicas, ¿sí? Que básicamente van a ser utilizados en el caso en que las condiciones de la transmisión sean tales que no necesitemos transmitir con mayores torques, que los que nos permiten las ruedas de fricción. Es decir, estas ruedas de fricción, como lo hemos dicho anteriormente, pueden llegar a transmitir movimiento de este eje a este eje a través de la fricción que nosotros generamos en el contacto entre las dos ruedas. Eso lo logramos al generar una precarga cuando armamos este sistema, o a través de un sistema que me permita desplazar este eje en contra de este otro, tal que acá se genere una fuerza y yo pueda tarar esa fuerza. Quiere decir que yo la pueda ir aumentando, tal que la fricción, la fuerza de fricción que acá se genera, va aumentando, y de esa manera voy a poder transmitir más torque entre este eje y este eje a través de estas dos ruedas, es decir, mayor potencia. Pero va a llegar un momento en que por más que ya no voy a poder generar una fuerza de fricción mayor que la fuerza resistiva que actúa. Supongamos que esta es la rueda motora, la que está conectada al motor que va a transmitir el movimiento, y esta es la rueda resistiva, o sea, la rueda que está relacionada a la carga, a lo que yo debo vencer. Entonces, la fuerza de fricción que acá, como dijimos en la clase anterior, la fuerza de fricción que acá se genera, da como resultado una cupla. Esta fuerza por este radio me va a dar una cupla o torque. Pero la fuerza resistiva también opone una cupla. Si esa cupla resistiva es mayor que esta cupla de fricción, ¿y qué va a pasar en este punto? Y se va a producir un deslizamiento entre esta rueda y esta rueda.
voy a dejar de transmitir la cupla de esta rueda a esta rueda, ¿sí? Eso me va a obligar, entonces, a generarle a esta superficie, ya no puedo ni con aumento de fuerza para aumentar la fricción acá, o colocándole algún elemento a la rueda, como por ejemplo goma, ¿sí? Que aumenta el coeficiente de fricción, de ninguna forma puedo lograr aumentar esa fricción. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que generarle trabas. Entonces, esta foto que tenemos acá al lado muestra un muy rudimentario sistema de engranajes, ¿sí? Conformado de madera, ¿sí? Básicamente ruedas de madera con dientes, dientes, ¿sí? Una de las ruedas, y la otra rueda con vanos o lugares que después vamos a llamar interdentales, ¿sí? En este caso, formados digamos, por barras cilíndricas, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda haber una buena conexión entre estos dientes y estas otras piezas que tenemos acá. Esto hace que esta pieza con esta pieza queden trabadas. Al quedar trabadas en el sentido unidas, básicamente no por una fuerza de fricción, sino porque hay un arrastre, una acción directa entre la superficie de este diente y la superficie de esta otra pieza cilíndrica que está acá. Entonces el contacto se hace en forma directa entre ambas superficies. Pero en este caso, entrando una superficie adentro de la otra. Entonces, cuando yo necesito transmitir con mayores torques, ¿sí? Que los que pueden llegar a permitirme las ruedas de fricción, ¿sí? Entonces vamos a tener que utilizar a los engranajes. La otra necesidad es el hecho de que yo dije que si aumenta la cupla resistiva acá y vence a la fuerza a la cupla de fricción, entre esta pieza y esta pieza va a haber un desfasaje, va a haber un deslizamiento. Entonces este eje, ¿sí? O mejor dicho, el eje conducido, va a girar un ángulo diferente al que gira el ángulo de entrada. Si acá hay rodadura pura, este eje teóricamente está girando de la misma manera que este otro, por lo tanto no hay deslizamiento entre estos dos elementos. ¿Y cómo transmiten? Y transmiten en forma sincronizada, ¿sí? O sea, no hay desfasaje entre el giro de este eje y este otro eje. En muchas conexiones, o sea, en muchas transmisiones, el transmitir en forma sincronizada o no, no tiene demasiada importancia, pero en otros sistemas mecánicos no nos podemos dar el lujo de que haya un desfasaje entre el giro de este eje y este otro eje. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de un motor, me gustaría tener algo más para mostrarles, pero bueno. En el caso de un motor de auto, hay dos sistemas mecánicos, dos sistemas que tienen que trabajar en forma sincronizada. Y es que los pistones que se mueven generando o recibiendo la energía del combustible para transmitirle a los ejes, conjuntamente con el sistema de levas, que hace que se introduzca el combustible dentro del cilindro para poder aportar esa energía química,
¿sí? Esas válvulas y el pistón, ¿sí? Se tienen que mover en forma sincronizada. Por lo tanto, el árbol de levas que mueve a las levas y el pistón que es movido por el cigüeñal, esos dos ejes deben estar conectados entre sí de tal manera que se muevan como están conectados, digamos, estos dos ejes, pero no pueden estar conectados a través de ruedas de fricción, sino tienen que estar conectados por engranajes. ¿Para qué? Para evitar que pueda llegar a haber un deslizamiento entre un eje y el otro. Entonces, al trabar a través de aristas que entran en ranuras, como dice acá, ¿sí? Esto evito que haya un deslizamiento entre esta pieza y esta pieza. Bien. Por lo tanto, los engranajes, como ustedes ven ahí, los engranajes van a ser piezas dentadas, generalmente de forma cilíndrica, cónica, o también pueden tener otras formas, que se utilizan ampliamente en montones de mecanismos y máquinas, cuando es necesario transmitir movimiento entre ejes paralelos o no, donde normalmente se desea lograr cambios de velocidades o torques transmitidos entre los ejes. O sea, yo voy a jugar con este radio y con este radio de tal manera de transformar la velocidad de giro de este respecto de este y por lo tanto la cupla entre este y este. Este seguramente, si este es el conductor, va a girar a una cantidad de vueltas y va a hacer que este, que tiene mayor radio, gire a menor número de vueltas. Pero ¿qué va a pasar? Que la cupla que este le está transmitiendo a este otro va a ser aumentada a esa cupla. ¿Por qué? Porque el radio de esta rueda o engranaje es mayor. Entonces, por eso estamos hablando de intercambio entre velocidades de rotación de ambas ruedas y las cuplas que estoy transmitiendo. Si bien esta rueda va a girar a menos vueltas, va a transmitir una mayor cupla, básicamente, que la que tiene este otro. Bien. La industria y en el mercado vamos a tener un montón de engranajes de diversos tipos y tamaños y también cajas de engranajes, como el caso del auto. Ustedes tienen, los que saben manejar, que considero que deben saber todos manejar, ustedes saben que para poder sacar el auto de la estática, o sea, de estar quieto, tienen que poner una marcha, que es la primera. Y si llegan a poner la cuarta, y van a ver que el motor se para. ¿Por qué? Y porque el motor no tiene fuerza. En esa marcha no genera la fuerza necesaria para vencer la inercia que tiene ese cuerpo estático, que es toda la masa del auto. Entonces, la primera está conformada por un sistema de engranajes, un par de engranajes que hacen que la potencia del motor se transforme básicamente en torque, en vencer eso. Pero ustedes han visto que en primera no pueden ir a 100 kilómetros, porque el motor comienza a hacer un ruido muy, muy sordo y es que lo están pasando de vuelta, se llama. Entonces, yo tengo mucha fuerza, pero tengo poca velocidad. Y en la medida que van colocando la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, entonces van viendo que va aumentando la velocidad del vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy transformando la potencia del motor en velocidad. ¿Sí? Pero en quinta yo tengo menos cupla, menos fuerza,
¿sí?, que en primera, básicamente. Por eso es que si ustedes quieren sacar el auto en cuarta, no van a poder. Tienen que poner primera. Bien, para eso es que se usa un sistema de engranajes o de ruedas de fricción, ¿sí? Desde ya que lo que hemos estado haciendo nosotros hasta el momento y lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer es el cálculo cinemático. Es decir, determinar las velocidades en función de los radios que tienen esos engranajes o ruedas de fricción. El cálculo dinámico tendría que considerar el estado de solicitaciones que puede estar, o sea, las fuerzas que van a estar actuando sobre esa pieza, o sea, la fuerza a la que están sometidos los dientes, debido a esas cargas, y además las condiciones de resistencia de los materiales que vamos a elegir para la construcción de esos engranajes, ¿sí? Eso nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Desde ya, ustedes se dan cuenta que es mucho más barato transmitir movimiento, fuerza, entre dos ejes a través de un par de ruedas de fricción que a través de un par de engranajes. ¿Y por qué? Y porque las ruedas de fricción es algo muy sencillo de fabricar. En cambio, si ustedes ven en este dibujo muy rústico, pero fíjense la elaboración que significa hacer un par de engranajes, o sea, hacer ranuras y hacer aristas en la superficie de esas ruedas de fricción, ¿sí? Por lo tanto, toda vez que yo pueda transmitir movimiento a través entre dos ejes y lo pueda hacer con ruedas de fricción, va a ser mucho más barato que usar engranajes. Ahora, cuando la cupla que necesito transmitir es muy alta, y bueno, no me queda otra que usar engranaje, y por supuesto sí lo tengo que hacer en forma sincronizada a la transmisión. Entonces, esto da lugar a preguntas, por ejemplo, ¿cuándo se usa un par de ruedas de fricción y cuándo se usa un par de engranajes? ¿Ah? Por ejemplo. Bien. Entonces, vimos que los engranajes, cuando en la primera parte, cuando estuvimos analizando en forma genérica el par de palancas, para encontrar la ecuación de la relación de transmisión, vimos que se llegaban a 4 casos. Uno de los casos eran los engranajes, y vimos que las condiciones en las cuales un par de engranajes transmitían era relación de transmisión constante y rodadura con deslizamiento. ¿Y por qué está esto? ¿Y por qué se cumple esto? ¿Y por qué la rodadura es con deslizamiento? Porque el punto P de contacto entre los dos perfiles básicamente está prácticamente fuera de la línea que une los centros. Hay un solo punto en el contacto entre dos engranajes en el cual va a haber